un podcast de Cooperativa. Los efectos de la tormenta del sábado reabren el debate sobre la falta de colectores, la necesidad de nuevas obras. Solo en Maipú hay más de 1.000 familias afectadas. Se vienen más lluvias en la zona central. Hay preocupación por los damnificados de los incendios. Urge una limpieza de los baños químicos que se han instalado en Lirquén. A 37 días de dejar el cargo, presidente Boric inscribe la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas con el apoyo de México y Brasil. Mejor de lo esperado, el IMASEC de diciembre. La economía creció 2,3% en 2025. Cast se reúne con damnificados a 2 años del mega incendio de Viña del Mar e inicia viaje a Bélgica, Italia y Hungría. Las polémicas de Poduje, parte de su gabinete, los fraudes en el paso cultural y el alto déficit fiscal tensionan el traspaso del mando. Violenta encerrona anoche a los actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella. Todo ocurrió en un servicentro del barrio Bellavista. En el mundo, los Grammy desafiaron a Trump, quien incluso amenaza ahora con demandar a su conductor. Líder conservadora Laura Fernández gana la presidencial en Costa Rica. Y en el deporte, otra vez la violencia hunde a la U. Derrotado en la primera fecha, Colo-Colo alista un nuevo refuerzo, dicen. Serbia pierde a su primer singlista para visitar a Chile por Copa Davis. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya vamos a las calles de Santiago. Han aumentado a 1.100 las familias que dicen verse afectadas en Maipú por la tormenta del fin de semana. Hubo anegamientos, remociones en masa en algunas zonas también. Ya vamos a ir al sector oriente, pero hagamos foco en Maipú primero. Habló temprano el alcalde Bodanovich. También se hacen cargo de la falta de colectores ahí en el Ministerio de Obras Públicas. El detalle lo tiene Pablo Rivera, que conversó con los vecinos temprano en esa zona del sector poniente de Santiago. Pablo, ¿qué tal? Sí, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, porque continúan los trabajos de limpieza acá en la Villa Isabel Riquelme, sin duda el sector más afectado en la comuna de Maipú, esto producto de la intensa e inesperada tormenta que afectó a varias comunas de la región metropolitana. Los vecinos del sector aseguran que la inundación sobrepasó el 1,5 metros de altura y que producto de ellas se estiman pérdidas millonarias que van desde muebles, artículos electrónicos y más de 30 vehículos que en estos momentos están todavía sin funcionar. Nosotros previamente tuvimos la posibilidad de conversar precisamente con algunos vecinos del sector. Pasemos a escuchar el relato sobre lo ocurrido y también los daños que presentan en sus casas. Mi casa asegurada, mi auto asegurado, y esperar que los seguros respondan ante esta catástrofe. Pero vamos a salir adelante, hay que ponerle en la cara más tiempo, no más, nada más. Prácticamente se perdió todo, muchos vecinos salieron afectados, muchos. Los vehículos, las casas. Ayer también se sacó todo, como le digo, ahí todavía queda un container de basura allá en la esquina que en realidad no es que sea basura, son nuestros muebles, los muebles de los vecinos, los refrigeradores, equipos de sonido, televisores, libros. Aquí se perdieron muchas cosas. Hay muchos adultos mayores que perdieron todo. Son abuelitas solas, no cuentan con nadie y bueno, están esperando que por lo menos la municipalidad se haga cargo. Mientras continúan en estos momentos los trabajos de remoción tanto de escombros como de también los muebles que quedaron inutilizables, se dispusieron de al menos 3 puntos de acopio en esta comuna. También, y producto precisamente del colapso de las aguas servidas que inundaron las casas, comenzaron a poner vacunas contra la hepatitis y en algunos casos particulares contra el tétano. Esto precisamente en la sede vecinal de la Villa Isabel Riquelme, ubicada en la plaza que está en Avenida El Conquistador. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, se refirió precisamente sobre este punto. Nosotros estamos estableciendo 3 puntos de acopio el día de hoy en 3 centros comerciales de la comuna, el Mall Pumay, Espacio Vivo y el Mall Arauco Maipú. Allí las familias pueden llevar alimentos no perecibles, alimentos para mascotas o útiles de aseo. Solo esas 3 cosas, por favor, porque si no van a dificultar mucho la logística de entrega. Tenemos más de 1.100 solicitudes de fichas FIBE que todas han sido ya previamente evaluadas con imágenes audiovisuales. Por tanto, lo que estamos estimando es que tenemos al menos 1.100 familias en Maipú afectadas por las lluvias gravemente, con destrucción total o parcial de sus viviendas o pérdida total o parcial de sus bienes materiales. Son al menos 300 las cajas de mercadería que se han entregado por parte de Senapred, las cuales se espera que continúen llegando
durante los próximos días para, como escuchábamos en voz del alcalde, los más de 100.000 hogares damnificados. En tanto, desde la Seremi de Obras Públicas aseguran que los colectores deben actualizarse, esto considerando el cambio climático y también haciendo énfasis en asegurar que hay algunas casas que están construidas en zonas con poca planificación antes de las últimas normativas que fueran actualizadas. Quien lo explicó fue la Seremi de Obras Públicas subrogante de la región metropolitana, María Luisa Valdés. Efectivamente se está trabajando, no es un trabajo muy sencillo tampoco, y con el hecho del cambio climático, igual el diseño que teníamos programado en la mayoría de los colectores, por lo menos de aguas lluvias, a estas alturas tenemos que hacer una reactualización. El problema es que la red es muy grande y en muchos sectores hay basura, hay barro, lo que hace que también que el sistema colapse antes de tiempo, antes de llegar a los ríos grandes, que es donde se desagua, ¿cierto? La pregunta que se hace uno es cómo se construye tanto si no se hacen estas obras de mitigación. Finalmente también nosotros siempre pedimos la solución de aguas lluvias acorde al proyecto. Ya, y esa solución que pasó hizo agua, no se quedó chica. Yo aquí también creo que antes no estaba todo el proceso de medio ambiente también. O sea, estas casas están construidas de antes, con poca planificación claramente. Bien, desde el municipio en estos momentos aún se encuentran en el terreno recabando mayores antecedentes para que los hogares damnificados puedan rellenar la ficha básica de emergencia, más conocida como FIBE. Esto además de hace unos minutos dar a conocer que dispone de un chatbot por WhatsApp para que los vecinos escriban y así se puedan registrar en el catastro municipal. Esto al más 569-6300-6199. Y para cerrar, hace apenas unos minutos, la ministra vocera de Gobierno, Vallejo, dio a conocer que el bono de recuperación puede llegar incluso al 1,5 millones de pesos, esto antes de que termine esta semana, para donde se comenzará con las primeras transferencias, Rodrigo. Claro, que fue la transferencia máxima que se hizo en su primer momento a los damnificados de los incendios en el sur también, en un bono de recuperación de 750 en caso de menor afectación y hasta 1,5 millones en caso de mayor afectación o pérdida total, a la espera de un proceso de reconstrucción más grande en esa zona en todo caso. Ahora hay que ver qué va a pasar con esas viviendas en Maipú, donde tienen que ser sanitizadas, higienizadas, porque se mezcló de todo allí, pues incluso aguas servidas, decía una señora en la mañana, y el ambiente no era el más sanitario, por así decirlo. Pablo, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué pasó en el sector oriente? Se activaron las quebradas, hubo una suerte de aluvión en la práctica, ¿no? Y mire, hoy día lo contaba en la programación de Cooperativa, en contacto con Una Nueva Mañana, la alcaldesa de Las Condes. Influyó bastante en eso lo que había ocurrido hace algunas semanas con el incendio ahí en San Carlos de Apoquindo. Felipe de Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, la calle Quebrada Honda en Las Condes amaneció completamente cubierta de barro, los ingresos a las viviendas bloqueados por las rocas de gran tamaño provenientes de la quebrada del mismo nombre, que el sábado pasado colapsó, provocando este aluvión producto de las intensas lluvias. La emergencia dejó 11 viviendas afectadas y el bloqueo de varias calles. Por eso, desde ayer el municipio de Las Condes ha desplegado maquinaria pesada, también cuadrillas para despejar el barro de la calle, que a los vecinos les urge que se retire pronto antes que se seque con el aumento de las temperaturas y genere también complicaciones de salud con el levantamiento de polvo tras el paso de los vehículos en ese sector. Vamos a escuchar a algunos vecinos que esta mañana con palas despejaron la salida de vehículos de sus casas, y también la voz de una trabajadora de casa particular que al intentar llegar a su lugar de trabajo sufrió una caída por la acumulación de barro. Y de a poquito fuimos sacando barro, pero el trabajo más importante y más pesado fue sacar las piedras que habían aquí, porque esto era un río. Fue súper rápido, de haber durado 1 hora, y en 1 hora esto era, donde estamos aquí parados, era un río campal. Eran piedras parecían pelotas de playa, una cosa gigantesca, así, impresionante las piedras. Obviamente un inconveniente para todos los vecinos, porque se cortan todos los tránsitos, los autos que no tengan tracción no pueden moverse, pero fuera de eso, la verdad es que está todo bien. Quise pisar porque pensé que estaba plano, pero no, me hundí hasta la cintura. Y así es, desde allá yo me quedé, cuando la micro sube para acá.
Claro, y la complicación de los trabajadores que intentaban llegar a sus trabajos es principalmente porque todavía se mantienen, debido a las labores de despeje, los cortes de tránsito, principalmente por calle Quebrada Honda, en donde también se mantienen los trabajos. Vamos a escuchar a Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, que en conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa explicó el motivo que originó el aluvión que sorprendió a los vecinos, y también se refirió precisamente a estos trabajos de despeje en el sector de San Carlos de Apoquindo. Lo que nos está pasando acá en la comuna de Las Condes es un aluvión, y este aluvión se agrava producto del incendio que tuvimos pasando Año Nuevo, digamos. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Quebrada Honda, que se alimenta desde ese cerro, desde ese parque, se quemó. Y por lo tanto, con la lluvia y la isoterma muy alta, se empezó a deslizar todo lo que había, y eso bajó por el canal, llegando a Francisco Bulnes Correa. Ese colector colapsó, producto que no estaba preparado para un aluvión de este tamaño. Pero además se juntó que esta quebrada alimentó la quebrada de Apoquindo, y ya sacamos de calle Mirasol, que es una de las calles donde están las casas anegadas con barro hasta la rodilla, y perdieron todo la familia. Logramos sacar 150.000 litros de barro, más los 20 camiones en Quebrada Honda con las condesas de barro, más los 15 camiones de piedra y material en Francisco Bulnes Correa. Entonces es una locura. Claro, y en Lo Barnechea, en el sector de Nilhue, en Camino Farellones, también hubo afectación a viviendas, aunque mucho menor, gracias a contenciones que se instalaron en la quebrada. Eso sí, aún vecinos están sin agua potable. Escuchamos a algunos de los afectados. Yo sentí el ruido, porque esto produce un ruido tremendo. Y cuando yo subí aquí, justamente donde estamos, yo vi que venía el montón de barro y todo eso. Gracias a Dios que no me afectó en cuanto a la construcción de la casa, nada, solamente barro. Entró a la terraza mía y después entró al living. Ahora estamos sin agua y estamos justamente hoy día quedaron de traernos las mangueras para después organizarnos para poder ir a colocar las mangueras, porque sacamos directamente de la vertiente nosotros. No hay agua potable ya. Claro, este vecino nos decía que en ese sector de Nilhue es una comunidad completa que se alimenta de aguas de vertientes que sufrió la destrucción de las mismas cañerías. Es por eso que están esperando que eso se reponga. Lo que complicaba también en Camino Farellones es que la ruta estaba cortada. Ya esa situación ha sido superada luego del despeje que ha realizado personal también municipal de Lo Barnechea. Eso con daños en la precordillera, la necesaria limpieza que tiene que venir ahí en Las Condes, porque si no, ese barro se va a secar, se va a transformar en un tierral. Por lo demás, con decenas de vehículos afectados producto de este aluvión del fin de semana, algunas casas también, lo que se suma a la emergencia de Maipú, por supuesto. Felipe, muchas gracias. Buenas tardes. Eso con la tormenta del fin de semana aquí en Santiago, ¿no? Esta baja segregada de la que tanto hemos comentado con la Dirección Meteorológica de Chile, a puertas de un sistema frontal que ya se posa sobre algunas regiones en el sur y que amenaza también la zona de los incendios en el Biobío. Estamos ahí en el Gran Concepción contigo, Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, las precipitaciones debiesen comenzar esta noche acá en la región del Biobío, y por ello existe preocupación por parte de quienes hoy día no tienen un techo que los cobije. Pero hay otras preocupaciones en la zona de catástrofe, como por ejemplo la salubridad. Mucho se dijo al inicio de la situación de los incendios que no habían baños químicos. El tema es que efectivamente llegaron por particulares, pero estos no están georreferenciados como para limpiarlos. Otro problema que se genera y que se puede transformar en un problema sanitario es el de la ropa. Carla Adams es voluntaria, se encuentra en la zona de catástrofe y describe la situación sanitaria preocupante que se da principalmente en Lirquén. Tuvimos un problema muy grande con el tema de los baños químicos, ya donde pasamos 4 días con el cierre de las carreteras, que no dejaron subir a las empresas privadas que pusieron estos baños químicos, y la gente obviamente llegaba a nosotros para saber cómo podíamos gestionar dentro de las facilidades que teníamos nosotros y nuestros contactos, obviamente la limpieza de ello. Pero hay un acúmulo de ropa ya estratosférica que ha generado la llegada de ratones, ya de animales como perros y gatos que defecan y orina. Claramente eso es un foco sanitario alarmante.
Situación que la autoridad intenta aplacar haciendo un llamado e insistiendo a no llevar más ropa a ese lugar, y si algún particular pretende sumar algún baño químico, que lo notifique a la municipalidad para que posteriormente sea limpiado. Es una situación que lamentablemente se repite y se transforma en una constante. Decíamos al inicio del contacto que las precipitaciones debiesen llegar esta tarde-noche y extenderse hasta el miércoles. En la zona costera, que es la más afectada por los incendios forestales, se esperan entre 14 a 28 milímetros de lluvia. También hay preocupación en la precordillera porque el evento debiese dejar más de 100 milímetros. Las características de este sistema frontal que está próximo a ingresar al Biobío son explicadas por el capitán de corbeta Gonzalo Bertolotto. Él es el jefe de el departamento meteorológico de la Armada en Talcahuano. Llegarían alrededor de 100 milímetros en el sector cordillera. Para el sector costero, netamente Lirquén, que es uno de los sectores más afectados por el tema de incendios, por lo menos nosotros como centro meteorológico, y tanto como dice la Dirección Meteorológica de Chile, prevemos que la cantidad de milímetros serían alrededor de 5 a 15 milímetros, que es una condición, si bien no es tanta la cantidad de precipitación, ya con 1 milímetro de agua caída que podría caer en el sector de Penco-Lirquén, ya es una condición mala. En el sector costero no se ve tanta la condición de viento, de hecho no hay un aviso correspondiente ni de ellos ni de nosotros que vemos el sector marítimo. Sobre el proceso de instalación de viviendas de emergencia, este avanza. Han existido 2 casos en que en el proceso de la instalación han resultado con daños. Eso va a ser recuperado a la brevedad, ha dicho la autoridad de Senapred, quien pone el foco de atención en la ayuda espontánea de particulares y en particular de influencers que llegan e instalan viviendas en los lugares que las personas les indican. Transformándose esto, dice el director regional de Senapred en la región del Biobío, Alejandro Sandoval, en un posible nuevo foco de riesgo. Previo a la instalación de nuestras viviendas de emergencia, es necesario que el municipio certifique que la vivienda no se está instalando en una zona de riesgo, cosa que desconocemos respecto de estas otras viviendas y principalmente las viviendas donadas de forma solidaria por particulares, por influencers, y que ya hemos evidenciado que algunas de estas se están instalando en zonas de riesgo donde tampoco hay una garantía ni una certeza del proceso de instalación. Hacemos el llamado a las personas que están recibiendo estas donaciones, a las personas que están donando, que puedan evidenciar una situación de riesgo evidente, que informen a las autoridades competentes para poder intervenir y evitar generar nuevas condiciones de riesgo. Coordinación, en definitiva, es el llamado que hace la autoridad a los particulares que están donando casas de emergencia, pero se instalan en lugares que pueden transformarse en otro foco. El plan de hacer el llamado a ir a albergues sigue activo a partir de esta jornada, Rodrigo, porque las precipitaciones en su momento más intenso van a ser durante la madrugada que viene. Ampliamos, Christopher, gracias. Que esté muy bien. Página económica, hablábamos de esto con el economista Rodrigo Montero recién, el IMASEC de diciembre, mejor de lo que se esperaba. Ahora, en una economía que está en torno al 2,5%, por ahí. Entregaremos, sí, la economía normalizada, dice el ministro de Hacienda. Gloria Gutiérrez tiene la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, esta mañana, como todo primer día hábil de cada mes, el Banco Central entregó el dato del IMASEC que para diciembre de 2025 marcó un crecimiento de 1,7% en comparación al mismo mes del año anterior. En tanto, la serie desestacionalizada aumentó en 0,6% respecto a noviembre y creció en un 1,3% en 12 meses. Cifras que se explican por un mayor dinamismo de los servicios y los bienes no mineros que compensaron parcialmente la menor producción minera. Así, el IMASEC no minero presentó un crecimiento anual de 3% con términos desestacionalizados que crecieron en 0,8% respecto al mes anterior y en 2,5% en los últimos 12 meses. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró los números como buenas noticias. Se aseguró que entregarán una economía normalizada a la siguiente administración. Este IMASEC nos permite ver el año completo, en que se ve que nuestra economía creció 2,3% este año 2025. Y lo más importante es que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%.
lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más. A su vez, el 2025 tuvo un crecimiento con más demanda interna. El comercio se expandió un 6% y la industria un 3% durante este año 2025. Las cifras que publicó el Banco Central están en línea con las proyecciones que utilizamos como Ministerio de Hacienda para señalar el viernes pasado que por primera vez en 18 años la deuda pública paró de crecer. Sí, un freno a la deuda pública que valora el ministro Grau, que no ocurría desde el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y que destaca por sobre el déficit fiscal mayor a lo proyectado que conocimos el pasado día viernes. En cuanto a las proyecciones para este año que comienza, teniendo en consideración estos datos, escuchamos a Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. La composición fue algo diferente de lo que se esperaba. Esperábamos por un lado un desempeño en minería que fuese menos malo, pero también menos positivo en otros componentes como servicios y en especial comercio. Con todo lo que uno observa para el 2026, con algo de optimismo, que las cifras van a ser mejores, es probable que estemos en el orden del 2,5 y superior. Esto va a depender, por supuesto, también de las políticas que se lleguen a implementar, y donde el principal riesgo tiene que ver con el déficit fiscal y sobre todo un potencial ajuste o un sobreajuste que se pueda realizar con respecto al gasto público, y eso podría en el margen hacer que el crecimiento fuese menor a lo proyectado. Y hace minutos, en conversación aquí en la segunda edición del Diario de Cooperativa, escuchábamos a Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, que daba cuenta de las expectativas que se tenían para este dato, donde si bien fue positivo en comparación a las últimas que se manejaban, sí se quedan un poco rezagadas en relación a lo esperado para el último trimestre de 2025, además de considerar necesario implementar mejoras en los modelos de estimación. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Oye, en un rato vamos a tener el detalle de lo ocurrido anoche en un servicentro de Bellavista, como decíamos en titulares, con la pareja de actores de Osvaldo Díaz y Cecilia Cucurella, que vivieron un momento bien de terror cuando fueron asaltados, ¿no?, con armas cortopunzantes por un grupo de unos 5, muchos de ellos menores tal vez, delincuentes todos. Habían unos cabros chicos de 12, 13 años, por lo que se ven las imágenes del servicentro operando allí, con cuchillos en sus manos. Atacaron a un automovilista que logra arrancar, pero lamentablemente por el otro lado estaba esta pareja de actores que entiendo venían de los premios Caleuche, y claro, les roban el auto, los amenazan, incluso él termina con algunas heridas cortopunzantes. La actitud del más chico de los delincuentes muy violenta, con Cecilia Cucurella primero y después con el propio Osvaldo Silva cuando ya iban en la huida, cuando comenzaban a arrancar. Y lo otro, los sujetos con overoles blancos que, premunidos de armas de grueso calibre, asaltaron una tienda de telefonía temprano hoy ahí en San Miguel. La imagen es brutal porque los clientes y los funcionarios, los trabajadores allí, terminaron todos en el suelo, sorprendidos con esto, y los gallos se llevaron lo que quisieron, no intervino nadie. Actuaron con metralletas incluso en ese asalto. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablamos de política. La Moneda, que anuncia la inscripción ya finalmente de la candidatura conjunta con Brasil y México a la Secretaría General de Naciones Unidas, la de la expresidenta Michelle Bachelet. Mientras, José Antonio Kast mantiene en suspenso lo que vaya a pasar con esto a partir de marzo. Declaraciones de parte de su futuro gabinete, sí, tensión en el clima previo al cambio de mando. Se supone que hoy día Alvarado se junta con Elizalde. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Las banderas de Brasil, Chile y México fueron instaladas en el patio de los Naranjos para la declaración que encabezó el presidente Gabriel Boric esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. A su lado estaba la expresidenta Michelle Bachelet, el canciller y los embajadores del presidente Lula da Silva y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo para anunciar que ya fue ingresada a la sede de Naciones Unidas en Nueva York la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Con ella ya son dos candidaturas oficialmente inscritas: Bachelet con el apoyo de Chile, Brasil y México, y Rafael Grossi con el apoyo de la Argentina de Milei. Vamos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric y también la propuesta que ya plantea Bachelet para encabezar la ONU. Debe renovarse, dijo la exmandataria. Los escuchamos a ambos.
La candidatura de la presidenta Bachelet será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina. Como presidente de la República y jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta. Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. En un contexto de crisis múltiples, las Naciones Unidas deben renovarse. Bueno, la gran duda ahora es si va a haber una continuidad de esta candidatura por parte del gobierno entrante. José Antonio Kast, el presidente electo, decidió mantener el silencio y marcar una diferencia sobre las prioridades. Lo hizo esta mañana en una visita a Viña del Mar, conmemorando ya los 2 años que se cumplen del mega incendio en esa zona. Todo cuando el jefe de la bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, ya se adelanta y le solicita no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Los escuchamos a ambos. La bancada de la UDI, de manera unánime, solicita al presidente de la República electo que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Creemos que ella promovió las peores políticas públicas. Creo que ella no se merece un premio de esta naturaleza. Para nosotros, hoy, en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicados a solucionar la contingencia. Yo no tengo por qué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el presidente de la República. Lo único que puedo decir, Chile está viviendo una emergencia y la emergencia está en Chile. Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema. Bueno, y hace unos minutos la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, desde el Palacio de la Moneda, respondió a esta crítica implícita de José Antonio Kast respecto a las prioridades. Ella dice, en marzo podrá darse cuenta que ser gobierno implica atender a las emergencias, pero también a muchos otros problemas. Un nuevo cruce entre gobierno entrante y saliente que ya se suma al anuncio de eliminar el pase cultural por el futuro ministro del ramo, las acusaciones de apitutados del futuro ministro del Interior y las críticas por reconstrucción del futuro ministro de Vivienda. El senador socialista Juan Luis Castro cuestiona el tono de las nuevas autoridades mientras hace una defensa desde la Moneda Chica el senador Rojo Edwards. Los ministros del gobierno entrante han sido un tanto exagerados en sus críticas persistentes de todo tipo al gobierno saliente. ¿Por qué no esperan mejor a asumir y con la guitarra en la mano de igual a igual se puede hacer una crítica? No se ve bien. Es muy importante que haya un cambio de mando lo más suave posible, en que se entregue toda la información. Eso no implica, eso sí, para decir las cosas claras, que los nuevos ministros no puedan ordenar auditorías de lo que ha ocurrido en cada uno de los ministerios. Bueno, 2 apuntes al cierre, Rodrigo. Primero, que el presidente electo José Antonio Kast ya abordó el avión que lo va a llevar a una nueva gira, ahora por Europa, con paradas en Italia, en Bélgica y en Hungría. Y en el progresismo ya hay críticas por la reunión que va a sostener el presidente electo junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Y segundo, a la espera de la nómina de futuros subsecretarios y delegados regionales, hoy el Partido Nacional Libertario, encabezado por el ex candidato presidencial Johannes Kaiser, reconoció que una ex fiscal, Ana Victoria Quintana, congeló su militancia para eventualmente asumir en esa segunda línea, la línea de los subsecretarios. Con ella, el Partido Nacional Libertario estrena un criterio: quienes sean llamados al gobierno deberán congelar su militancia. Mira, ya pues Mariano, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. Otra cosa, el caso Procultura, que es una arista de el paraguas grande de los convenios, no tiene que ver en particular con esta arista relacionada a un traspaso millonario a esa fundación desde el gobierno regional metropolitano. Por eso es que se ha mencionado tanto al gobernador Orrego, que está investigado, imputado en la causa. En paralelo a esta audiencia de formalización, entre otros, el psiquiatra Alberto Larraín. Juan Cristóbal Cható, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque continúa hasta ahora en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago la tercera jornada de formalización de 5 imputados en el caso Procultura, en particular en su arista relacionada al gobierno regional metropolitano. Entre los formalizados está el director ejecutivo de la fundación del mismo nombre, Alberto Larraín, quien, recordemos, fue detenido el pasado viernes, al igual que el resto de sus coimputados. En concreto, tanto a Larraín como a la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez, la exdirectora de estudios de Procultura, María Teresa Abusley,
Leme, la ex jefa de división del gobierno regional Evelyn Magdaleno y al exfuncionario Gabriel Prado se les imputan roles en el esquema con el cual, sin tener ninguna calificación para adjudicarse los fondos y a través de una designación a dedo según el Ministerio Público, Procultura se adjudicó más de 1.600 millones de pesos para llevar a cabo el programa de prevención del suicidio llamado Quédate. Tras recibir los fondos en una sola cuota, algo considerado irregular por el Ministerio Público, la Fundación habría invertido este dinero en fondos mutuos para dar rentabilidad a Procultura, algo estrictamente prohibido por la ley. Con ese dinero también habrían buscado pagar sueldos, arriendos y otras cosas no relacionadas con la ejecución del convenio. También, con posterioridad, se habría contratado a Gabriel Prado para ejercer labores en el gobierno regional metropolitano, pero con un sueldo pagado por la Fundación. Prado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional durante la primera jornada de la audiencia, y respecto a los otros 4, para todos se pide la prisión preventiva. Se refirió a algunos de los puntos por los cuales también piden estas cautelares el abogado de la UDI, Pablo Torosa, quien es querellante en esta causa. Estos delitos de fraude al fisco en su variante de corrupción se encuentran además regulados no solo en nuestro Código Penal, sino también en distintas legislaciones internacionales. Está el Pacto de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Y por qué? Porque la sociedad en su conjunto, los países han estimado que delitos de este tipo van en contra de bienes jurídicos protegidos más allá del patrimonio fiscal. Está en juego la fe pública. Parte de las declaraciones al ingreso durante esta jornada, las defensas, o por el otro lado, no han entregado declaraciones, tampoco el Ministerio Público. A esta hora, precisamente, sigue la presentación de la Fiscalía respecto a la necesidad de la cautela con la que buscan justificar precisamente esta solicitud de prisión preventiva. Después vendría el turno de los querellantes y las defensas, con un posterior espacio a réplicas antes de la resolución. Eso todo apunta a que es difícil que se vea una resolución respecto a las medidas cautelares que están pendientes durante el día de hoy. Continuará la audiencia, por tanto. Juan Cristóbal, cualquier novedad ampliamos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Información policial, algo anticipábamos, tiene que ver con un hecho bien violento que ocurrió ahí en un servicentro con una conocida pareja de actores como las víctimas, y lo de los overoles con metralleta ahí en San Miguel. Felipe Cofré, nuevo contacto contigo. Se trata de un violento asalto a una sucursal de la tienda GOM ubicada acá en la intersección de Gran Avenida con Departamental en la comuna de San Miguel. Esto ocurre cerca de las 11 de la mañana, cuando ingresan estos 6-7 delincuentes a esta tienda vestidos con overoles blancos, con su rostro cubierto y portando lo que aparentaba ser metralletas, armas de fuego largas que utilizaron para intimidar y golpear a los trabajadores de esta tienda de telefonía y llevarse cerca de 50 millones de pesos en teléfonos celulares. Huyeron en dirección desconocida en un vehículo una vez perpetrado este robo. El fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Chauquiante, entregó detalles. Al momento que ellos se encontraban cargando combustible y al momento de finalizar la carga son abordados por 5 sujetos que se movilizaban en otro vehículo Station Wagon, quienes los obligan a bajar de este vehículo generándose un forcejeo con el conductor, quien resulta lesionado con una lesión de arma blanca en su brazo y su pierna izquierda. Estas son de carácter leve, por lo cual Carabineros, al ver a estas personas con las lesiones, les prestaron el auxilio a la víctima de forma inmediata. Claro, esa es la voz del capitán Walter Sprend de Carabineros, que se refiere precisamente a otro hecho que ocurre durante esta madrugada, una encerrona que sufren los actores Osvaldo Silva y su esposa Cecilia Cucurella cuando cargaban combustible en una estación de servicio del barrio Bellavista, desde donde volvían luego de los premios Caleuche durante la noche. La pareja fue intimidada con armas blancas, incluso el conductor, el actor Osvaldo Silva, fue apuñalado por estos delincuentes que le propinaron heridas cortopunzantes en su antebrazo y una pierna para luego quitarle su vehículo. Felipe, muchas gracias. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Los efectos de la tormenta del sábado reabren el debate sobre la falta de colectores, la necesidad de nuevas obras. Solo en Maipú hay más de 1.000 familias afectadas. Se vienen más lluvias en la zona central, hay preocupación por los damnificados de los incendios. Urge una limpieza de los baños químicos que se han instalado en Lirquén. A 37 días de dejar el cargo, presidente Boric inscribe la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas con el apoyo de México y Brasil.
Mejor de lo esperado el IMASEC de diciembre. La economía creció 2,3% en 2025. Cast se reúne con damnificados a 2 años del mega incendio de Viña del Mar e inicia viaje a Bélgica, Italia y Hungría. Las polémicas de Poduje, parte de su gabinete, los fraudes en el pase cultural y el alto déficit fiscal tensionan el traspaso del mando. Violenta encerrona anoche a los actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella. Todo ocurrió en un servicentro del barrio Bellavista. En el mundo, los Grammy desafiaron a Trump, quien incluso amenaza ahora con demandar a su conductor. Líder conservadora Laura Fernández gana la presidencial en Costa Rica. Y en el deporte, otra vez la violencia hunde a la U. Derrotado en la primera fecha, Colo-Colo alista un nuevo refuerzo, dicen. Serbia pierde a su primer singlista para visitar a Chile por Copa Davis. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.